Hoxe temos que despedir a un dos grandes homes das letras de Galicia. A pasada noite falecía na súa casa de Gres, en Vila de Cruces, Xosé Neira Vilas. O eterno autor de Memorias dun neno labrego tiña 87 anos. Foi narrador, ensaísta, xornalista, poeta. Aínda hoxe seguía en activo. Este mesmo ano recibía a Medalla de Ouro de Galiza, un recoñecemento que coincidiu coa reedición desas Memorias dun neno labrego. Un libro que leva vendidos uns 600.000 exemplares e a historia de Balbino, a voz da vida rural en Galicia de hai moitos anos. A súa capela ardente está xa instalada en San Domingos de Bonaval, en Santiago. Mañán vai recibir sepultura na súa vila, en Gres. Hoxe queremos recordar a este xenio das letras con algúns dos momentos que compartiu con esta casa. Vostede seguro que nunca se vai xubilar, non? Porque con 85 anos acaba de sacar estes dous libros e ademais agora descubrimos, contábanolo antes, que incluso está desenvolvendo outra faceta, non? Sí, non abandonei esa, porque teño proxectos, pero transitoriamente teño posterioridade, porque estou con unha serie de proxectos de letras de cancións. Hai publicado recentemente 2 librodiscos, vai haber outro moi pronto e seguirán outros. Con zocos, con roupa ás veces remendada, pasando moito frío, se a calefacción é unha palabra hipotética daquela, pois, bueno, polo menos nas aldeas, pois éramos con todo, non sei se máis felices ou menos, pero máis vitales. Eu dicía aos rapaces outro día nun colexio, dice, pero vos hoxe non camiñan ningún kilómetro, que van camiñar? Nos camiñamos 10 ou 12 sin problema ningún, pois teñen que levarmos non coche. Os nenos non queren trampas, hai que dicirlle a verdade sempre, moi clara, e convéncese sempre coa verdade, coa claridade por diante. Os nenos, ademais, isto é universal e é proverbial, non lle importa, cando leen un libro, se lle gustou, non lle importa que foi autor, non é o de menos, importa se gustou o libro ou non. Que importa que chame Neira, que chame... Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen dis, un ninguén. Así presentou Xosé Neira Vilas a un dos personaxes máis universais da literatura galega. Fixo dende Buenos Aires, a cidade a que emigrou con apenas 20 anos para abrir os horizontes daquel neno nacido en 1928 na pequena aldea de Zana de Gres. Orgulloso fillo de labregos, na diáspora cumpriu o soño de se formar nos máis diversos eidos da cultura e contactou con prestixiosos intelectuais da época, pero tamén con quen foi a muller da súa vida, a súa outra metade, a tamén escritora Anisia Miranda. Da súa man trasladouse a Cuba, onde durante máis de 30 anos desenvolveu unha prolífica traxectoria profesional. Literatura, xornalismo, activismo político e intelectual son algúns dos paus que non deixou de tocar tampouco o seu retorno a Galicia no ano 1994. Membro fundador das Mocidades Galeguistas, creador da organización editorial Follas Novas e membro da Real Academia Galega, o compromiso coa terra que o viu nacer nunca deixou de estar aceso, mais probablemente ningunha contribución maior á nosa cultura que a súa obra literaria. Poesía, ensaio e novela nutren unha carreira prolífica na que destaca sobre de todos un fillo, Memorias dun neno labrego, a obra máis traducida da literatura galega. Ata 17 idiomas que inclúen o chinés, o ruso ou o esperanto, ademais das linguas da península e da súa adaptación ao braille. 2 doutorados honoris causa, a Medalla Castelao e os premios da crítica española e galega son só algúns dos galardóns que honran a este galego universal. 9:33 minutos, buscamos reaccións en directo tras este falecemento de Xosé Neira Vilas. Xa nos escoita o presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero. Moi boas noites. Boas noites. Señor Alonso Montero, ainda dixo durante o día de hoxe que Xosé Neira Vilas era moito máis que ese Balbino de Memorias dun neno labrego. Que perderon hoxe as letras galegas? Bueno, as letras galegas están de loito, pero ao mesmo tempo Neira Vilas, que morre con 87 anos cumpridos, eu cumprirei nos mañán, somos da mesma quinta, pois deixa un legado extraordinario. Por lo tanto, Neira Vilas vai vivir mentras exista o gusto pola lectura, mentras haxa inquedanzas culturais, e no caso dos lectores en lingua galega, mentras a xente perciba, é dicir, a música estética deste idioma. Este idioma que encontrou no autor de Memorias dun neno labrego, no ano 61, un cultivador dunha excelencia, dunha honradez, dunha riqueza e dunha enxebreza extraordinaria.
acaba de morrer un grande, e, polo tanto, naturalmente, a bandeira da literatura galega ten que estar a media asta, pero ao mesmo tempo hai que ser conscientes do legado que nos queda. Acababan de decir vostedes que está traducido Memorias de un neno labrego a 17 idiomas, foi editado tantas e tantas veces, imitado, parafraseado, etcétera, etcétera, ese relato. Eu que vivín a fascinación que tiñan os lectores nos anos 60, a fins dos anos 60, de Memorias dun neno labrego, bueno, percibín naquel momento que apenas había lectores en lingua galega daquela, había tamén moi poucos libros en lingua galega. Xente que nunca lera en prosa en galego, desde o momento en que leu Memorias dun neno labrego, quedou tocada por ese pauciño máxico da prosa de Neira Vilas, de tal xeito que a partir dese momento convertéronse en ávidos lectores de literatura galega. Non sempre atoparon respostas literarias como a que se dá naturalmente nas páxinas de Memorias dun neno labrego. Pero Neira Vilas é a erudición literaria, Neira Vilas é a emigración, Neira Vilas é a investigación, Neira Vilas é a poesía, Neira Vilas é o relato curto e o relato longo, Neira Vilas é a antropoloxía cultural, Neira Vilas é o capitán dunha fundación que hai en Gres e que aínda segue a levar a boa nova da literatura os a nenos, a adolescentes, a mozotes que hai aí. E Neira Vilas ocupou un espazo extraordinario. E Neira Vilas é unha figura conmovedora, é dicir, é xa difícil atopar hoxe no mundo galego ou non galego unha matria como a de Gres, a de Vila de Cruces, que teña un escritor coas esencias matrióticas que ten unha gran parte da narrativa e da poesía do escritor Xosé Neira Vilas, a quen hoxe estamos dando o noso abur definitivo. Xesús Alonso Montero, moitísimas grazas por atender esta chamada de Televisión e facernos este retrato literario deste home tan especial o que hoxe despedimos. Moi boas noites. Gracias a vostedes. Nosotros seguimos. Después de haber firmado algunos de las producciones más exitosas de la ficción en Galicia, como Matalobos o Padre Casares, nuestros compañeros de Voz Audiovisual dan el salto a la producción nacional. Y es que la productora de la Corporación Voz va a producir para Televisión Española y TVG una serie sobre la Catedral de Santiago. Es un drama histórico llamado Al final del camino, que va a recrear la construcción del templo. Serán 8 capítulos que nos van a llevar directamente al siglo XI. La realidad histórica se une así con la ficción. Y nosotros ya hemos reflexionado cómo era Santiago en ese momento. Vea. Hoy nos cuesta concebir Santiago de Compostela sin ella, sin la catedral. Sin embargo, hubo una época en la que nada de esto que vemos existía. Compostela, año 1075, arranca la construcción de la catedral románica. El Santiago del siglo XI es una ciudad pequeña, una ciudad que comienza a ser internacionalmente conocida, creada alrededor de la iglesia y para la iglesia. Conviven artesanos, campesinos, soldados, gentes de mal vivir, muchos peregrinos. Mientras la península vive un auténtico juego de tronos. Imaginémonos el contexto. Tras la muerte del rey Fernando I, sus hijos se pelean por repartirse los reinos de la península. Es un hervidero de guerras y batallas fratricidas y en medio de todo esto, los restos del apóstol convierten a Santiago en un centro económico, religioso y de poder. Es apetecible, pero es como un terreno acotado para la iglesia. Los 3 hijos de Fernando I, doña Urraca o el arzobispo Gelmírez, protagonizan El final del camino, la nueva serie de Voz Audiovisual con la que podremos conocer su origen. Y todo esto sin olvidarnos de las intrigas palaciegas. Se peleaban eran 3 reyes que eran hermanos. Don García, que era rey de Galicia, el León de Alfonso VI, y la Castilla de Sancho II. El reino más importante es sin duda el reino de León, de Castilla-León, en el que Galicia tiene un papel protagonista, aunque cada vez menos. Hay personajes reales, pero también ficticios, como el hermano del maestro Esteban. El primero se convirtió en el primer constructor del templo y el segundo en la mano derecha del mayor enemigo que tuvo Compostela.
El mayor reto de esta producción va a ser recrear la construcción del templo. Un proyecto realmente fascinante. Los historiadores que aconsejan a los guionistas cuentan con la ayuda de la última tecnología en efectos especiales, pero también con un valioso libro. Sabemos por dónde empezó a construirse, cuántos canteros intervinieron en las primeras fases, gracias al manuscrito más conocido, que es el Códice Calistino. El filón de la Edad Media no se agota. Es donde la gente mira hacia la Edad Media para encontrar muchas cosas que explican nuestro presente. Y hay grandes historias para rato. Precisamente en torno a Santiago de Compostela gira El Informe en V, que se estrena como cada semana, mañana en esta casa, como aperitivo, un avance de unas imágenes en exclusiva. Y es que es la primera vez que un medio accede a la torre sur de la catedral. Mañana a 10 de la noche, su cita es con Ciudad Peregrina. El paso del tiempo consolida a Santiago como ciudad peregrina, pero también pasa factura a la catedral, que culmina el camino. La fachada del Obradoiro está inmersa en un profundo proceso de rehabilitación para devolverle el esplendor barroco que en el siglo XVIII le dio Casas Novoa. La torre norte ya está restaurada y ahora Informe en V visita en exclusiva las obras en la torre sur. Empezamos en el ascensor para después recorrer los andamios ubicados en la parte central. Aquí, en los primeros metros de ascenso a la torre, son visibles perfectamente los daños en el granito. Tierra, vegetación que nos cuesta arrancar con nuestras propias manos, hongos en la piedra y desgaste por erosión. A medida que subimos los diferentes niveles, se observa claramente la mejoría. La piedra luce más limpia e incluso hay elementos que se han sustituido por completo. Aunque desde la Plaza Las Lonas lo tapan, descubrimos un secreto. Actualmente, la torre no tiene el cupulino que la remata. La cúpula sufrió un proceso de desmontaje para primero sacar el hormigón que tenía y ahora mismo estamos en la fase del replanteo para inicio de una nueva cúpula. Estamos en el proceso de la elección de la piedra y viendo las hiladas, cómo se van a replantear entre sí. Está previsto que esta torre sur, al igual que ya lo está su gemela, la norte o de la Carraca, quede descubierta a finales del próximo año. Pero eso no significa que la fachada occidental de la catedral vaya a darle peregrinos y turistas. Una postal perfecta. Con esa intervención todavía no se culminan las obras en esa torre y quedaría todavía pendiente una obra importante de más de 1,5 millones de euros en la fachada, en el resto de la fachada. Hoy queremos traer a este programa un asunto importante relativo a la seguridad en el hogar. Cada vez que llegan los meses de frío, los meses de invierno, se multiplican los casos de accidentes en las casas debido a calefactores, braseros o chimeneas. El más reciente sucedía esta misma semana en Camariñas, Paloma. Sí, al menos todo parece indicar que fue un accidente. Ayer por la tarde la policía encontraba a María Cibrán, de 88 años, muerta en su domicilio de la parroquia de Xaviña. Su cuerpo estaba quemado en la lareira de la casa. La hipótesis que se baraja es que la mujer se precipitó sobre el fuego al intentar echarle unos papeles, aunque se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. La víctima era viuda, sin hijos y vivía sola. También esta misma semana en Ferrol estuvo a punto de producirse una tragedia. Un padre conseguía salvar la vida a su bebé de 10 meses. Mientras el pequeño dormía, un mural calefactor situado junto a la cuna cayó sobre la misma, incendiando el colchón. Los gritos del bebé por el intenso calor alertaron a su padre, que llegó a tiempo para retirarlo de la cuna sin que sufriese quemaduras. La semana pasada en Carballo, 5 miembros de una misma familia tuvieron que ser trasladados al hospital por inhalar monóxido de carbono. La intoxicación se debió a una mala combustión de la cocina bilbaína de la casa. Casos, todos ellos de este mismo mes de noviembre. En años anteriores, en estas mismas fechas, encontramos el mismo tipo de incidentes en Galicia. El 22 de noviembre del año pasado, un matrimonio fallecía en Vigo intoxicado por un fallo en la combustión de su brasero. La pareja vivía de alquiler en esta vivienda unifamiliar. Un amigo encontró los cuerpos en el dormitorio. Fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. La misma causa que estuvo detrás de la muerte de otro matrimonio en Santiago de Compostela, también en un mes de noviembre, este del año 2012. Un vecino de la zona avisó a la policía porque los coches de la pareja llevaban algún tiempo aparcados en la finca sin que se notara ningún tipo de movimiento. Encontraron los cadáveres en la habitación, murieron mientras dormían, tenían 48 y 53 años.
El 25 de noviembre del 2010 encontraban en la parroquia de Oleiros, en Vilalba, los cuerpos sin vida de otro matrimonio. El cadáver del hombre estaba en la habitación, el de la mujer tendido en la alfombra. Ninguno presentaba signos de violencia. En el momento en el que Protección Civil accedió a la casa, la concentración de monóxido de carbono en aire era más del doble de lo que se considera que puede soportar una persona sin encontrarse mal. Una estufa situada en el pasillo de la vivienda de una sola planta fue el origen de la intoxicación. El aparato tenía más de 10 años de antigüedad. Intoxicaciones mortales por aparatos caloríficos que no funcionan correctamente es lo que tienen en común todos estos sucesos, pero por supuesto no se circunscriben solo a Galicia. En marzo de este mismo año, 3 jóvenes de entre 21 y 23 años fallecían en la localidad madrileña de Móstoles, en una casa ocupa, debido a un escape de gas. Las víctimas estaban en la misma habitación. En el año 2012, en Jaén, hasta 17 personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo debido a un incendio en un bloque de viviendas. De nuevo, un brasero fue el origen del problema. En plena noche, bomberos y policía tuvieron que desalojar todo el edificio. Hay casos especialmente dramáticos, como el de 6 personas de una misma familia que fallecieron en el incendio de una casa rural. 3 eran menores de entre 4 y 6 años. Ocurrió en Tordómar, en Burgos, en febrero del 2014. La familia estaba de vacaciones en la zona. El incendio se originó de madrugada por la mala combustión de una chimenea. Estos sucesos se concentran, como hemos visto, en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. El pasado invierno, el 2014-2015, fue uno de los peores en víctimas de incendios en los hogares, con hasta 83 fallecidos en toda España. No existen datos oficiales sobre el número de incendios que tienen origen en casas, pero sí existen estadísticas que realizan entidades privadas en colaboración con los servicios de bomberos. Una de las más completas fue presentada por la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Recoge datos de los años 2012 y 2013 y anteriores. Desde el 2010 y hasta el 2013 el número de víctimas se redujo un 30%, desde las 192 del 2010 hasta las 132 contabilizadas en 2013. El 80% de las víctimas de este tipo de accidentes domésticos tiene más de 65 años. El 95% de estas muertes ocurren en la vivienda habitual. Las causas más comunes: aparatos productores de calor, problemas eléctricos y colillas mal apagadas. Y como a nosotros nos gusta siempre prevenir, hoy le vamos a pedir consejos sobre cómo actuar si nos vemos en una situación de peligro y sobre todo cómo prevenir ya directamente este tipo de sucesos. Nos acompaña en el plato de Más que Contar el responsable del área de seguridad ciudadana de A Coruña, Carlos García Turiñán. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no sé si en esto de estos accidentes relacionados con las formas en las que calentamos nuestro hogar hay una palabra clave que es brasero. ¿O hay más tipos de accidentes habituales? Bueno, hay más. El brasero quizás sea uno de los más importantes y, como muy bien habéis relatado ahora, pues uno de los, por desgracia, que está conllevando en los últimos años pues más accidentes mortales, ¿no? Los braseros hay que tener mucho cuidado con ellos. Una de las cosas, por ejemplo, habéis comentado ahí de un padre que tenía cerca de la cuna el brasero un poco por calentar. Los braseros deben de estar como mínimo alejados 1 metro de cualquier material combustible, sea en este caso la cuna, sea unas cortinas, sea cualquier otra cosa. Otro ejemplo en métodos de calefacción pues es, ahora que llega el invierno, el frío, la ropa de los niños que no me seca para el día siguiente, etcétera, y ponerlo encima de calefactores, encima de radiadores, etcétera. Nos vamos para cama y al final pues nos encontramos con que podemos tener un problema. También habéis puesto el dedo en la llaga en un tema muy característico. La gran mayoría se producen de noche, es decir, dejamos esto puesto y luego pues nos puede pasar. Claro, dejamos nuestro sistema de calefacción encendido porque así tenemos calor por la noche, pero nos podemos arrepentir, ¿no? Nunca se deben dejar solos, entiendo. Efectivamente, no, los braseros ni cualquier aparato eléctrico ni con el gas, porque habéis puesto también ejemplos de intoxicaciones, no deben de estar solos. Cuando nos vamos para cama debían de estar apagados, o incluso cuando nos vamos, muchas veces están ocurriendo accidentes y nos vamos de viaje y dejamos todo conectado. Pues eso realmente al final pues nos puede llevar a una fatal consecuencia. En cuanto a las intoxicaciones, la verdad es que se dice mucho que a veces se cierran esas rendijas de ventilación que tienen todas las viviendas. Entiendo que ahí nos equivocamos porque es algo importantísimo por si se produce una condensación, ¿no? Efectivamente, a ver, es un elemento que tenemos en la parte baja de las cocinas, sobre todo con gas butano, y en la parte baja y alta con gas natural, ¿no?
Esto es por si hay un problema con la cocina, con el gas, un poro en una tubería que no controlamos, bien una caldera que de repente falla, está eso para ahí. Sé que en el invierno a veces eso produce un poco de frío y entonces le ponemos pues algún objeto delante que eso lo tape, pero en caso de que ocurra cualquier cosa, cualquier escape de estos, pues bueno, como ponéis en las imágenes, pues las consecuencias son realmente fatales. Esto está así, ha sido diseñado así, no por un capricho, sino para que los gases de la combustión, en caso de producirse, que siempre los hay, puedan salir para el exterior. ¿Cuál de esos accidentes es el más habitual, Carlos? Bueno, los de los braseros, por desgracia, sobre todo en zona más rural, es el más habitual. En zona urbana quizás la intoxicación por calderas a lo mejor o aparatos de calentadores que están en mal estado, que no han pasado la revisión oportuna que es obligatoria pasarlo y que entonces pues bueno, están quemando mal, no estamos controlando si esa llama es azulada o no y entonces como consecuencia de ello pues estamos intoxicándonos y como muy bien habéis dicho, es de noche, normalmente tenemos ese problema y a partir de ahí pues las consecuencias, como antes veníamos diciendo y lo habéis relatado, son fatales. Claro, todavía no ha llegado el frío 100% a Galicia. Yo creo que aún estamos a tiempo de hacer algo importante que igual es revisar cómo están esos sistemas, ¿no? Por lo que decías que a veces pasa con los calentadores. Sí, en general todos los sistemas. Yo creo que los problemas en el hogar y que nos va llegando ahora el invierno vienen de dos tipos, como habéis muy bien dicho, aparatos de calefacción a través de braseros, radiadores, estufas, etcétera. Pueden ser eléctricos, estos temas eléctricos, bien porque tengamos estufas o porque tengamos cualquier cosa eléctrica, pero algo que nos sucede muy habitualmente en todos nuestros hogares o en la gran mayoría, que hoy por hoy, incluso con las nuevas tecnologías, nos llevan a que tenemos de un enchufe, sacamos un prolongador, incluso a veces otro prolongador, y entonces, claro, sobrecargamos muchísimo esa instalación. Eso, y encima nos vamos y sí, apagamos o mejor la unidad, pero aquello todo queda conectado, todo queda enchufado. En muchos casos, pues incluso, pues no son regletas o prolongadores o ladrones, como se les llama en algún término, que tengan un marcado CE. Hay que recomendar que todo tenga un marcado CE, porque esto nos da por lo menos una mínima garantía. Esto es conveniente desenchufarlo. Si es un dispositivo de seguridad, vamos. Efectivamente, si nos vamos de casa, mejor. Incluso estos prolongadores, los hay que se pueden, sobre todo cuando están de difícil acceso, se puede apagar y encender sin tener que desenchufar. Que suelen tener un botón, además. Efectivamente. Y después los cables, a veces, porque los queremos alargar, los pasamos por debajo de alfombras, por dentro de cajoneras. Esto al final también nos está dando muchos problemas en algunos casos. Por lo tanto, en todas estas cosas lo dejemos. Y el gas, si nos vamos de casa, no vamos a estar unos días, se corta la llave del gas, que no hay ningún problema si nadie lo va a usar y eso nos da una tranquilidad perfecta, igual que lo mismo puede ser que estos enchufes, no vamos a cortar la corriente, hoy siempre dejamos el frigo con algunas cosas, etcétera, pero sí por lo menos ese ordenador que tenemos conectado 7 cosas en ese enchufe, desenchufarlo, porque eso al final es lo que nos va a dar la garantía de que no ocurra nada. ¿Cuánto nos suena a todos esos múltiples enchufes ahí con todos estos aparatos? Carlos, es muy habitual en la idiosincrasia gallega las cocinas bilbaínas, las cocinas de leña. También debemos tener precaución porque siempre se considera que, bueno, estamos todos juntos en una gran cocina, a veces hay sofás, a veces hay gente que se queda dormida. ¿Eso es bueno? Eso es el mayor, acabas de poner el dedo en la llaga, sobre todo el quedarse dormido. El quedarse dormido con todos estos aparatos, pues a veces no está quemando bien, o se nos vienen unas intoxicaciones de monóxido y muchísima gente se ha quedado ahí. Mucha gente recordará esto de que a lo mejor cuando estamos en casa con calefacción y sobre todo con este tipo de cocinas, cuando ya llevamos mucho tiempo, por supuesto, claro, tenemos todo cerrado, nos empieza como a doler la cabeza. Sí, con las lareiras también pasa incluso. Efectivamente, con las lareiras y con estas cosas, con las lareiras, con las chimeneas, hay que tener, porque habéis puesto ahora ahí un caso, hay que tener cuidado de una cosa, que mucha gente ahora llega el invierno y los troncos estos de madera los enciende con un pequeño acelerante, léase gasolina o cualquier otro tipo de producto. Eso es peligrosísimo. Tiene que ir el fuego en combustión normal. Y claro, tenemos todo cerrado. Eso cerrado, el fuego para consumirse necesita oxígeno.
igual que nosotros, Claro. lo va consumiendo, nos vamos para cama tan tranquilos y ese oxígeno se nos ha ido acabando. Y claro, si estamos en cama no notamos ese dolor de cabeza o esos primeros síntomas. Porque cada día te deja como dormido. te adormece. Efectivamente, porque es lo que te va a ayudar a dormir más. Y entonces, pues, bueno, las abuelas que siempre tienen sabios consejos decían, abrir un poco a porta, abrir la ventana y tal. Y era para eso, para ventilar. No sabía qué era, si había oxígeno o no, Claro. pero es por esa deficiencia. Y Carlos, ¿qué podemos hacer si detectamos, pues, en esta situación, que ya notamos que una persona que está con nosotros puede tener algún síntoma de intoxicación? Entiendo que abrir las ventanas rápidamente, ¿o no? Ese es el primer motivo. Y el primero es que cuando a una persona le duele la cabeza, está en casa, estamos todos y ya hay alguna persona, sobre todo suele pasar, como habéis dicho, con gente más de la tercera edad, gente que ya empieza a tener una edad, pues lo que nos suele ocurrir es eso. En el primer momento que una persona diga que tiene dolor de cabeza cuando no es habitual, pensar si estamos así cerrados y hay esto, abrir una ventana, abrir una puerta, refrescar un poco la casa, porque eso nos va a venir bien. Y luego no dejar fuego de noche, ni en chimeneas, ni en lareiras, ni en un objeto de estos, porque esto es lo que nos está consumiendo el oxígeno y aparte de que nos puede dar una fatal desenlace. Vamos, cuando nos vayamos a dormir, Totalmente, calentamos antes la casa, los pero alimentos después apagados. enfriamos. Carlos, además, yo creo que hay un aspecto que nunca cumplimos, porque a veces tenemos dudas en todo esto de debemos apagar el fuego, no abrir las puertas. Yo creo que podemos llamar a personas como vosotros, que estáis en los servicios de emergencias y ayuda al ciudadano, para pedir consejo también, ¿no? Pues no cabe ninguna duda. Cualquier servicio de bomberos de Galicia, cualquier agrupación y servicio de protección civil que haya en Galicia, yo creo que todos muy gustosamente le dicen al ciudadano los consejos de seguridad que deben de hacer, y yo creo que ante una duda, si no sabemos cómo hacer, incluso si cuando uno llega a casa habitualmente, pues me duele la cabeza y no detecta nada, pues que o bien llama a la instalación al instalador de gas o bien nos llama a nosotros, acudimos allí, le miramos, le comprobamos con aparatos que tenemos si eso está bien o esa instalación está correcta o no, y luego pues ya procederá a llamar a quien haya que llamar o al técnico que haya. Pero es mucho mejor eso, llamarnos, estamos los servicios públicos, estamos para eso, estamos para ayudar al ciudadano y para prevenir, antes de que llegara una intervención con estas consecuencias. Bueno, qué bien que nos estáis cuidando. Anoten estos consejos porque es algo que además nos encontramos en el día a día, de una forma, sean eléctricos, sean a nivel fuego. Carlos García Touriñán, responsable del área de seguridad ciudadana de A Coruña, gracias por haber estado en Más que Contar. A ustedes, buenas noches. Nosotros nos despedimos ya. Su cita con Más que Contar vuelve el lunes a las 8:30, como siempre, en directo. No nos falten.